Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi canal, bien hallados estáis todos otra vez. Hoy en este tercer programa de Atrincherados, pues nada, tengo el placer de presentaros a un señor pues que él mismo se presenta, se llama Will Pulido, es graduado en Ciencias Políticas de la Administración, autor de el blog Apocalipsis Mat, ha colaborado en numerosas publicaciones, medios de comunicación y actualmente cursa el máster en Paz, Seguridad y Defensa del Instituto Universitario Gutiérrez Mellano y además pues es colaborador muy activo de la revista Ejércitos. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, tú. Supongo que escribiendo algún nuevo trabajo para la revista, supongo, ¿no? ¿O qué? Sí, claro. Estamos elaborando para el siguiente número y también probablemente un especial a final de año sobre estrategia rusa y doctrina estratégica rusa. Y estamos documentándonos y preparando ese número especial, ¿no? Que va a ser bastante importante. Además, muy relacionado con lo que seguramente lo haremos en el programa de hoy, así que para ir abriendo boca. Bueno, ya sabes tú que te quise preguntar al principio cuando empezamos a charlar, pues qué es lo que te gustaría hablar o qué es un poco, porque, a ver, yo he hablado con diferentes redactores de la revista y gente pues que te conoce y me han dicho que tocas muchos palos, no solo el palo que yo pensaba que era más del tema nuclear, pero supongo que este es el que más o mejor llevas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hombre, la verdad es que llevo, como tú decías, bastantes temas, ¿no? Y el nuclear quizás es el que públicamente trato más, ¿no? Porque quizás es el que menos se conoce en España, ¿no? Y lo veo más como una Sí. oportunidad para desmarcarme, pero sí, te trato bastantes temas en general, no solamente la estrategia nuclear, sino las relaciones económicas, las doctrinas militares, etcétera, la política exterior rusa, no sé, muchos temas, ¿no? En general. Yo había preparado o había previsto un poco lo que había pensado en principio, que era hablar de uno de los artículos que publicasteis en Revista Ejércitos en el número 8, que si no me equivoco además es el último que ha aparecido, que es precisamente esto, aprovechando pues que lo tengo aquí. No sé, con el de esto de fondo, has visto que se camufla, pues lo tengo de poner delante, lo tengo de poner delante. Este es el último, es el que además también salía el artículo de Fran, que es el protagonista que estuvo en primera, bueno, que estrenó un poco, estrenó un poquito lo que es Atrincherados, ¿no? Porque al fin y al cabo el nombre es de él también y por Sí. eso quise también estrenarlo. Una revista de ejércitos muy interesante y que en este número, pues aparte de lo que hablamos que estaba Fran, estaba un muy interesante texto que publicaste que hablaba de la cuarta ola. No Sí, bueno, sé, hablaba. ¿cómo, cómo, Sí, cómo te gustaría empezar a contar algo sobre qué es la cuarta ola o en general? sí, bueno, el artículo, lo que se refiere con la cuarta ola es que la estrategia nuclear rusa, una vez se disolvió la Unión Soviética, pues se divide en cuatro, podríamos denominar en cuatro periodos, ¿no? Es desde el año 91, 93 aproximadamente, y Ujú. va evolucionando, ¿no? Se podría hablar de cuatro olas y media, ¿no? Esto, como cualquier clasificación, admite discusiones, ¿no? Y era una manera de ilustrar cómo la estrategia nuclear rusa ha ido evolucionando a medida que el entorno estratégico mundial y sus relaciones con Estados Unidos pues también se han ido modificando, ¿no? Y cómo Ujú. adaptaban la postura y la estructura de la fuerza, ¿no? Y su doctrina respecto a esas amenazas. Por eso escogí esa etiqueta de olas, ¿no? Ningún otro autor emplea esa etiqueta, sino que va enumerando los diferentes artículos que se han ido publicando, las doctrinas militares que se han ido publicando y tal, pero me pareció una manera gráfica, ¿no? de especificar cómo la estrategia nuclear ha ido cambiando, ¿no? Porque desde que todos tenemos un poco en mente que la estrategia nuclear trata sobre destrucción mutua asegurada, ¿no? La típica Ujú. película de la Guerra Fría que acaban todas las ciudades destruidas, la gente en De escenarios Day post. After, ¿no? El día después, ¿no? El día Sí, después. exactamente. Como la película del día después, Threads y todas esas películas que nos impactaron bastante en su momento. Y la estrategia nuclear ha cambiado mucho desde esa época, ¿no? Ya no se trata de destrucción, hombre, no es que la destrucción mutua asegurada haya desaparecido, Ujú. pero la estrategia nuclear ha ido derivando a cuestiones, podríamos decir, menos apocalípticas, más pequeñas para hacerla más manejable, ¿no? Y la Sí, sí, estrategia sí, sí. nuclear. Y la estrategia nuclear rusa es un reflejo bastante fiel de ese nuevo entorno estratégico, incluso más que la estrategia norteamericana, ¿no?
que también se ha adaptado a ese entorno en el que ya no se habla de destruir países de tamaño continental como primera opción o como opción más viable, sino que van a opciones bastante más limitadas, ¿no? Para hacerlo, como te comentaba, más manejable. Y el artículo pues trata sobre eso, va explicando cómo desde la postura soviética, que también tuvieron sus propias oleadas, ¿no? Desde Sí, los sí, años sí, sí. 50 hacia mediados de los 80 aproximadamente, y cómo desde que desapareció la Unión Soviética, acabó la Guerra Fría, pues al cambiar todo el entorno geopolítico y estratégico, pues se fueron adaptando. Sencillamente es por eso, por lo que cogí lo de las 4 olas. Muy interesante, sobre todo, yo que además lo he tenido fresco porque lo he podido volver a leer hace un ratito. Realmente me ha parecido muy interesante y no tan solo interesante porque no conocía prácticamente nada, o al menos como tú lo estás contando, ¿no? Que el tema de hablar de olas, pues es algo completamente novedoso. Nunca lo había oído expresarse de esta manera y era muy interesante el hecho de que bueno, en la primera ola, pues nos puedes contar tú si quieres por dónde empezaba, porque lo tendrás tú también mucho más fresco que yo, pero era muy interesante el ver en la primera, la segunda y que te das cuenta que es con el paso de los tiempos que las olas se van adaptando un poco al devenir de los acontecimientos a nivel geopolítico, ¿no? Que va adaptándose totalmente hasta la tercera, que me corrige si no es así, que la tercera ya se va un poco de madre, ¿no? Ya parece que no tenía que seguir por aquí la doctrina y se cambia porque todo cambia, ¿no? No me quiero avanzar porque prefiero que me lo cuentes tú. Vale, vale. Bueno, la primera ola podría decirse que eh, es una adaptación, una ligera adaptación de la doctrina soviética que se basaba en enfrentarse a un conflicto a nivel global a gran escala, es decir, Uh -huh. como la tercera guerra, bueno, básicamente la tercera guerra Sí, sí, mundial, sí, ¿no? sí, sí, sí. Una guerra contra Estados Unidos y la modificaron bajando ligeramente el umbral de uso de arma nuclear y sobre todo adoptando la política de primer uso. En la época soviética, en el año 82 aproximadamente, creo si no recuerdo mal, Brezhnev creo que introdujo la doctrina de no primer uso nuclear, es decir, Uh ellos -huh. no, la Unión Soviética estaba muy confiada en su superioridad militar convencional y dijeron que no iban a emplear el armamento nuclear como primera opción, ¿no? Ellos creían que con una oleada de tanques pues iban a ganar la Tercera Guerra Mundial en Europa, ¿no? Hipotéticamente, y por eso no empleaban la primera, no estaban dispuestos a emplear el arma nuclear como primera opción, porque entonces los Estados Unidos también, la OTAN, empleaba su armamento nuclear y el conflicto acababa congelado, ¿no? Pues como una vez desapareció la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia, acabó la Guerra Fría y Rusia cayó en picado económicamente, pues entonces su poderío convencional también decayó, evidentemente, y entonces adoptaron la política de primer uso nuclear, que es que como ellos se veían que en caso de un conflicto a gran escala con la OTAN y con Estados Unidos, pues le van a perder, seguramente, pues decían que iban a emplear ese arma nuclear como primera opción, ¿no? Después, en la segunda ola, bueno, llegó la guerra de Kosovo, porque esa primera ola se adoptó en torno al año 93, si no recuerdo mal. Llegó Sí. la guerra de Kosovo en el año 99 y entonces pues vieron que aunque el primer uso, en el caso de un enfrentamiento directo contra la OTAN, pues sería necesario, en un conflicto a escala, no una guerra global, una guerra a gran escala con una gran potencia como Estados Unidos, sino un conflicto regional pequeño por pequeños intereses como era Yugoslavia, ¿no? En aquella época, Sí, pues no sí, sí, valía la sí. pena ir a una guerra mundial para defender Yugoslavia, ¿no? Pues a ellos les interesaba que la OTAN no bombardease Yugoslavia, pero evidentemente no ir a una guerra mundial por eso. Entonces cambiaron a lo que yo denominé la segunda ola, que Uh básicamente -huh. consiste en el escalar para desescalar, ¿no? Bueno, que algunos autores occidentales han denominado como escalar para desescalar, que en ruso se dice de otra manera, ¿no? Creo que, si no recuerdo mal, es escalar para vencer. Pero bueno, aquí se Ajá. tradujo como escalar para desescalar. Básicamente quiere decir lo mismo, ¿no? Que ellos dicen que van a emplear hacen el primer uso nuclear en caso de un conflicto regional, como lo llaman ellos, ¿no? Es decir, una guerra por Bielorrusia, por Serbia, etcétera, pero a pequeña escala. Es decir, no iban a hacer una guerra nuclear táctica a gran escala como era en el año 93, sino un uso nuclear bastante más limitado. Se Cuando, empezaba.
perdona cuando que te interrumpa, cuando hablamos de un uso limitado, ¿de qué armas estamos hablando? ¿Estamos hablando de una arma táctica de una potencia, por ejemplo, de Hiroshima lanzada por un Frog 7 o algo parecido? Sí, 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 ¿O, correcto. o un Algo misil así. Scud A o un misil Scud B? O no sé tampoco por la época si había uno o el otro, pero Eh, estamos hablando de potencia limitada, sí, ¿no? como técnicamente se suele emplear ese tipo de armamento como armamento nuclear no estratégico, ¿no? En la Guerra Fría se hablaba más de armamento nuclear táctico y prefiero hablar también de armamento nuclear táctico porque el no estratégico es algo más difuso. Pero sí, básicamente es como lo que tú has dicho, es armamento de una potencia limitada. Y según los varios escritores rusos que en los últimos años de la década de los 90 escribían sobre estas cosas, pues empezaba con un uso demostrativo, ¿no? Un arma nuclear no demasiado potente en un descampado, en medio del mar, ¿no? En sitios que no fuesen a matar a nadie, ¿no? Un uso meramente demostrativo. Después se iba escalando, ¿no? En el artículo más famoso que se publicó en el año 99 de tres autores rusos, pues hay 8 escalones diferentes, ¿no? En el uso. Se va desde el demostrativo hasta un uso ya a bastante más escala contra bases, nudos de comunicaciones, etcétera, y empieza a ser una guerra operacional, ¿no? A nivel operacional, no es un intercambio estratégico en el sentido de empezar a destruir ciudades y grandes núcleos económicos, pero ya a un nivel operacional táctico muy, muy importante. Y Will, hablamos siempre el uso de armas tácticas por parte de la Unión Soviética en caso de un ataque masivo de la OTAN en suelo europeo. O sea, realmente habían Eh, planes de uso en caso pues, que los de la OTAN atacaran masivamente, o sea, hubieran hecho un plan para atacar Rusia, para defenderse en primer término, emplear digamos, la artillería, entre comillas, artillería nuclear, ¿no? Porque no deja de ser artillería de medio largo alcance, porque si no, si fuera corto alcance, la artillería normal, una explosión de 12, 13 kilotones alcanzaría el propio lanzador, ¿no? sí, sí. En la Guerra Fría te refieres, en los planes Sí, sí, soviéticos sí, de... sí, sí, sí. Sí, sí, O sea, si se planteaba realmente en Europa el uso claro. de la bomba atómica, vaya. Sí, 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 la Unión Soviética y Estados Unidos empleaba los planes, bueno, que están documentados, ¿no? El plan Dropshot, esto es un plan americano, el plan Dropshot de en los años Pero 50 ¿está para desclasificado? ¿eh? ¿El plan este está desclasificado? O sea, ¿es Sí, accesible para... sí, Interesante. sí. Y es emplear creo recordar, unas 400 500 armas nucleares para destruir 300 objetivos a lo Ujú. largo de toda Europa, ¿no? Desde la Unión Soviética hasta Polonia, etcétera y tal. Y básicamente para dislocar industrial y militarmente a la Unión Soviética, ¿no? Y paralizarla. Después se iba por un uso, es decir, por guerra mecanizada más convencional, pero se emplearía instrumentos de armamento nuclear estratégico, básicamente bombarderos, ¿no? Para atacar todos esos objetivos. Después, además, habría armamento nuclear táctico más adelante, ¿no? Artillería defensas antiaéreas también, había muchas defensas antiaéreas nucleares, es decir, hubiese sido, pero solamente el plan para dislocar y semidestruir al Pacto de Varsovia, pues empleaban eso, unos 300 objetivos con unos 400, 500 armas. En el lado soviético hay desclasificados dos planes, uno que desclasificaron los polacos y otro los checos, del año 62 y del año 77, creo recordar, Sí. respectivamente, en el que se detallaban el tipo de guerra táctica, en este caso no para destruir operacionalmente y estratégicamente a Estados Unidos y la OTAN, sino cómo se iban a emplear el armamento desde un punto de vista táctico y operacional por parte del Pacto de Varsovia para ir avanzando hasta el Canal de la Mancha. Aproximadamente unos 10 a 7 días y comenzarían las operaciones de ruptura y están muy especificados en mapas, ¿no? Que se pueden consultar, las bases y los puentes, etcétera, que se van a usar para apoyar el avance mecanizado, ¿no? De todas maneras, en la Unión Soviética y en el Pacto de Varsovia, bueno, básicamente era lo mismo, ¿no? Porque no habían, la Unión Soviética era básicamente un derivado de la Unión Soviética, ¿no? No tenía estructuras propias como la OTAN. Pues en el caso del Pacto de Varsovia, el bloque oriental, pues era era un ¿cómo denominarlo? Básicamente usar todo ese armamento para aplanar la avenida de los tanques, ¿no? De unos 7, 10 días
También porque despejar, ¿no? Digamos, despejar, ¿no? sí, Despejar sí, el camino. y hacer operaciones de preparación del campo de batalla, ¿no? Para destruir a todo el despliegue de la OTAN. Bueno, y lo que decía, porque había perdido el hilo. En el pacto, en la Unión Soviética, la doctrina no era coherente, porque aunque habían planes para, o públicamente se hacían declaraciones en un sentido, los cuarteles generales después hacían otros planes. Entonces, no se sabe muy bien cuál es la doctrina oficial. Siempre hay un debate muy fuerte en cuál es la doctrina oficial y oficiosa en la Unión Soviética y todavía hoy en Rusia siguen habiendo debates de las diferencias entre la doctrina que se va publicando a nivel institucional, ¿no? De los documentos que se pueden leer en Internet, del Ministerio de Defensa ruso, etcétera, con lo que van publicando los especialistas y con lo que se va discutiendo en el Estado Mayor General, ¿no? Central de Rusia. Y de hecho, cuando Ogarkov, el general Ogarkov, llegó Ministerio de Defensa en el año 77, pues hizo un intento de armonizar las diferencias entre la doctrina soviética de no hacer un primer uso masivo de armamento nuclear respecto a los planes realmente de los cuarteles generales, en el que sí, desde el momento que empezaba la guerra, pues habían planes como decir, los que se han desclasificado de nada más empezar la guerra, pues hacer un uso muy intensivo de armamento nuclear táctico, nada que ver con la respuesta flexible de la OTAN, ¿no? O Arcov pues intentó armonizarlo eso con lo que se decía a nivel estratégico de que no se iba a ser un armamento, un uso táctico tan intensivo desde casi el primer día de la guerra, ¿no? Y desarrolló el famoso concepto de los grupos de batalla móviles, más basado en operaciones convencionales y estar los primeros 7-10 días de la guerra sin usar armamento nuclear táctico, según los planes de Barkov, después ya en el mundo real, eso es lo que hubiese ocurrido, ¿no? Pero, Claro. pero sí, pero bueno, respondiendo a tu pregunta, sí habían planes de un uso masivo de armamento nuclear táctico, ¿no? En el lado occidental, si te hablaba del plan Drop Shop a mediados de los años 50, eso fue cambiando. A partir de los años 60 se empezó con la respuesta flexible, después de los años 70 con las opciones limitadas, en el que el armamento nuclear pues se iba haciendo cada vez, se empleaban menos objetivos y menos ojivas, ¿no? Y se va reduciendo también el despliegue de armamento nuclear táctico, pero aún así sí que había un uso nuclear táctico, operacional, incluso estratégico, en Europa a gran escala. Vamos. Estaba planeado y se hubiese usado, vamos, sin duda alguna. Caray, me estás dejando flipado porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que cuando hablo contigo o con Mr. X, con Yago o con Fran, pues siempre me descubrís muchísimas cosas. No es lo mismo saber mucho de todo que profundizar tanto como hacéis vosotros en vuestra especialidad, ¿no? Una de las cosas que me apunté, que me hizo gracia bueno, que me hizo gracia, no porque me hiciera gracia, me hiciera reír, Ya, ya. pero bueno, eran precisamente esto, ¿no? Un poco que era la doctrina Gerasimov, que son las guerras híbridas, que también hablas en el artículo y que lo estuvimos hablando que sería interesante de poder contar a la gente, y un poco también las guerras de sexta generación, que un poco ves que empiezas a contar que es una guerra de sexta generación y estoy segurísimo que a la gente, pues no tan solo como he dicho en los anteriores vídeos, pues que aparecéis vosotros en el tema de ejércitos, que bueno, que lo pondré otra vez abajo, pues la oportunidad de poderse suscribir a la revista con una oferta anual especial que vale mucho la pena y que, Sí. bueno, que 30 euros, lo que son aquí en Europa, pues no es nada para poder acceder a la información que estáis presentando pues todos los meses absolutamente. Bueno, yo creo que a día de hoy es de lo más profundo, de lo más novedoso que se está haciendo a nivel militar. No sé tú cómo lo ves, no porque estés implicado adentro, sino porque tú también tenías el blog desde hace mucho tiempo y bueno, si te has metido también en el proyecto de ejércitos, que es un proyecto de largo recorrido, aunque lleváis solo 8 números, no sé qué me podrías también contar, aunque estemos haciendo un poco un inciso. Ujú. No sé qué me podías contar un poco el por qué meterte en ejércitos y después continuamos con lo que es Sí. la doctrina y guerras híbridas y todo. ¿Cómo es el momento que te pones a escribir en ejércitos? Básicamente, Cristian se puso en contacto conmigo y porque él pues va haciendo barridos por internet a ver qué le interesa, qué no le interesa. Y Cristian es el empezamos. director de la revista, quiero aclarar. Exacto, sí, sí, vale, sí, Vale, verdad, vale. perdón. Vale, vale. Sí, sí. Cristian, Digo, vale. Cristian, Hablo mucho de él, pero hay que aclararlo porque Cristian David es, la verdad es que, bueno, es... Tengo ganas de conocerlo, no lo conozco personalmente.
He hablado mucho por teléfono y hemos hecho semen así en plan vídeo, pero no lo conozco personalmente. Dime, que te he interrumpido. Nada. Pues Cristian se puso en contacto conmigo, comenzamos un contacto epistolar, ¿no? Pues a través de correo electrónico, y básicamente me dijo en qué iban a consistir las revistas, y desde el primer momento nos caímos muy bien. Pienso casi siempre acorde con lo que él piensa, solemos estar de acuerdo casi siempre. Y su proyecto de tratar de hacer divulgación seria de temas militares y estratégicos, ¿no? De política de defensa, etcétera, pues me pareció muy interesante, y también que había un hueco a nivel de habla en español, ¿no? Sí. Y me pareció que, vamos, desde el primer momento le dije que sí, porque aunque hay algunas revistas académicas y hay otras revistas que también cumplen su función positiva en el mercado, ¿no? De dar información, la forma de dar la información que tenemos en el Ejército es bastante más densa, ¿no? Es un poco más exigente que Muy, si muy cada exigente. Exacto, cada revista tiene su público, ¿no? Y su función en el mercado, y satisfacer la demanda. Y hacerlo de una manera densa y seria, sin llevarlo a nivel académico, ¿no? Excesivamente especializado y rebuscado, pues me pareció que era un hueco que había ahí y que había que rellenar. Y bueno, básicamente eso fue lo que me llevó a implicarme tanto en esta revista, ¿no? Por intentar hacer una labor divulgativa de seriedad a fondo, ¿no? No divulgativa más pop, sino hacerlo muy, muy denso, sin tener miedo de abrumar quizás al lector, ¿no? Que ya después, si él quiere seguir comprando la revista, ¿no? O no terminar un artículo porque le pareció muy, muy denso, lo que fuera, pues nada, ¿no? Cada uno tiene su público ideal y tal. Pero vamos, básicamente esa ha sido la función, y espero que, bueno, y seguro que va a seguir así. De todas maneras, Cristian ya seguirá tomando las decisiones que quiera oportunas, pero eso fue lo que me llevó a estar en Ejército, y a la cual, una revista que además quiero mucho, ¿no? No solamente Por, Will, ¿por qué crees? Es una de mis preguntas desde que estuve con Fran y con Mr. X, con Yago, en Francia, en Saumur. Una cosa que me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué crees? Es una pregunta un poco a lo mejor imprevista, ¿eh? Y un poco... la he meditado mucho durante mucho tiempo y creo que se la tendría que preguntar a toda la gente que venís aquí al programa. ¿Por qué crees que en español hay tan pocas revistas como, por ejemplo, Ejércitos o también Revista Defensa, por ejemplo, que son, digamos, ahora mismo creo mis referentes a nivel de habla hispana? Cuando se hablan muchísimos millones más de personas español que inglés, y el inglés sigue siendo referencia, y si te vas a Francia hay como 15 revistas mensualmente dedicadas Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, guerras modernas, un poco como lo que hacéis vosotros. ¿Por qué en español hay tan poco material? Pues mira, la verdad es que no sabría darte una respuesta, si siendo sincero, no sabría darte una respuesta adecuada, porque hace unos años te habría dicho que hay poca cultura de defensa y poco gusto, hay mucho pacifismo, bueno, no sé si pacifismo, sino cierta mentalidad antimilitarista, ¿no? Puede ser. En los países de habla en español, ¿no? Por la dictadura de Franco, las dictaduras en América Latina, ¿no? Todo asociar lo militar necesariamente con la derecha o con la extrema derecha, ¿no? Cuando no tiene que ser. Sí. Y entonces quizá hay como esa visión de que lo militar es el pasado anticuado, es negativo, ¿no? Etcétera. Pero de repente aparecieron los de varias revistas de historia militar, ¿no? Muy famosas que todos conocemos. Los de Desperta Despertaferro, por Ferro, ejemplo, ¿no? etcétera. Es un Y, referente y, también con exacto, el que colaboro. va una revista de muy alta calidad y muy bien editada, y que se vende muy bien. Y entonces hace unos años te había soltado este rollo, pero de repente vienen los de Despertaferro y otras revistas que han salido surgiendo, y demostraron que no era así, que realmente a lo mejor no estábamos al nivel de Francia o Reino Unido y tal, pero desde luego dieron una sorpresa, ¿no? Y demostraron cómo sí hay cierto nicho, ¿no? Y entonces no sabría decirte por qué hasta ahora no ha habido una revista como Ejércitos que tratara de hacer un poco lo de Despertaferro ha hecho con Historia Militar, ¿no? De hacer divulgación seria, ¿no? Sí. Cristian tuvo la iniciativa de sacar la revista, y bueno, por ahora sigue rodando, ¿no? O sea que no sé lo que podría ocurrir si más gente se animara a sacar productos parecidos, ¿no? Además de defensa, ejércitos y otras revistas que por ahí, pues surgiese
otra revista, como por ejemplo estaba Warhit en su momento, que también es una revista densa, ¿no? Y muy interesante y que también se vendía bien, ¿no? Pues en verdad no sé si se debe a que hay poca demanda por parte del público, si es que el pesimismo del que estaba hablando hace que la gente que esté dispuesta a hacerlo pues tenga poca iniciativa, ¿no? Por miedo, por creer o prejuzgar de que hay poca demanda, entonces no se dedican a crear esa oferta. Sí, 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 Pues sí. sinceramente antes se podría dar una respuesta rotunda, ahora la verdad es que estoy bastante más desconcertado respecto a por qué ocurre eso. Te echo la pregunta por la sencilla razón que sé perfectamente que eres una persona muy culta y que te gusta mucho leer y leer mucho. O sea, al menos eso me han contado tus compañeros de oficio Sí, sí. bueno, que eres un referente para ellos en el sentido pues que no tocas un solo palo, que tocas muchos palos, aunque te veamos, digamos, en la revista, como vuelvo a repetir, como he dicho al principio, en que te relacionan con un palo, pero que bueno, que sé que eso no es así, que te gusta estar al día un poco de todo y que eres capaz de escribir cualquier cosa. Que Sí, eso sí. no lo puede decir mucha gente tampoco. Yo intento leer unos dos libros al día, ¿no? Eso todos los ¿En días. serio? Sí, sí, claro, claro. Sí. Sí, sí. O sea, para tratar muchos temas, ¿no? Y para ver lo que se hace en otras disciplinas, etcétera, ¿no? Economía, ciencia política, historia, etcétera. Sociología, ¿sabes? Todo leer, todo. Después ya uno se tiene que Bueno, centrar, ¿no? Para ser un especialista en no demasiados temas, pero sí compaginarlo, especializarse en algunos temas con abarcar una visión más panorámica, ¿no? De todos los temas sociales y políticos. pues en otro programa, hazme memoria y hablaremos de tu top 5 en libros o algo que se pueda comprar para que la gente, pues yo qué sé, pues pueda decir, ostra, pues esto realmente es material de calidad. Esta no te la esperabas, ¿eh? La verdad que Hombre, pero es que dos libros al día yo leo mucho, porque además hace muy poquito, también lo cuento así porque debo hacerlo, los de HRM pues se vinieron a bien a mandarme, pero no dos libros como venían haciendo, o tres, me mandaron una caja entera, pero una caja enorme con 17, 18 libros, algunos de los cuales ya tenía y que voy a ir colocando en algún suscriptor y bueno, no desvelo más historias, no hago spoilers, pero bueno, que realmente es mucho, dos libros diarios. Hay gente que no lo lee en todo un año, ¿eh? entre uno y dos, depende. Si es un libro de 500 páginas, evidentemente, pues uno, ¿no? Si se puede, ¿no? Si es de 200, pues tal. O sea, no, intentarlo al menos. Después Bueno, hay cosas que pasan, pero bueno, no siempre se puede llegar a ese ritmo, pero intentarlo eso, con todo. eso me tendrás que profundizarlo en otro momento o fuera, digamos, de cámara, porque me interesa mucho que me cuentes más sobre el tema. Ahora, Vale. querría volver un poco a retomar la historia, porque yo creo que este inciso ha sido interesante para ponernos un poco, ¿cómo te lo diría? Para hacer un impasse dentro del tema, que es muy interesante. Vuelvo a repetir que estamos hablando un poco de la cuarta ola, un Sí, tema pues, y que ha perdona, tocado Will en el número 8 de ejércitos y que, no sé, dime, no sé. sí, sí, porque cuando estábamos hablando de las olas de la estrategia nuclear nos quedamos en la segunda ola, que era lo de La segunda. escalar para desescalar. Y Sí, después sí. cuando hiciste las preguntas de la doctrina Gerasimov, etcétera, y termino las Sí, olas sí, 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 nucleares sí. Yo. y Esta es tu seguimos, casa. Esta vale, es y tu casa. seguimos con la pregunta que, bueno, es tu casa, estoy invitado, ¿no? No, hombre, Pero no, pero es que al final esto es la casa de todos. Es que al final sí es mi canal, pero bueno, la filosofía un poco de lo que hemos hablado hasta ahora bueno, los que hemos ido hablando, pues es eso, es pues como la revista, ¿no? Hacer un lugar de divulgación donde no tan solo pues podamos promocionar vuestro trabajo, que es muy importante a nivel escrito y a nivel de la web, sino también a nivel de YouTube, pues que también pues hay mucha gente en mi canal, al menos en el primero que apareció Fran, hay muchísima más gente interesada en esta clase de temas y en ver esta clase de programas como el que hoy estamos haciendo, de lo que en un principio yo pensaba que podría haber, o podría, no sé, te dejo la palabra que me enrollo. vale, vale. Sí, sí, la verdad es que el vídeo de Fran ha salido bien, lo ha visto Muy bastante guapo. y para no hablar siempre lo típico de Segunda Guerra Mundial, batallas de Grecia y Roma, que está muy bien, pero bueno, para también tratar estos temas. Bueno, volviendo a lo de las olas, la segunda Ujú. ola era lo de escalar para desescalar. Después hubo que fue a través de la guerra de Kosovo, que se dieron cuenta que para luchar una guerra regional limitada, pues tenían que hacer un uso nuclear mucho más limitado, ¿no? Y después hubo una fase intermedio entre la segunda y la tercera ola, que podríamos denominar doctrina Patrushev,
que básicamente ocurrió con la guerra de Georgia, en la que se dieron cuenta que aunque el escalar para desescalar estaba bien, porque se adaptaba todavía a niveles de conflicto más de posguerra fría, más de guerra regional o de guerra local, ¿no? Pues se dieron cuenta que en la guerra de Georgia, aunque Rusia ganó, ¿no?, apabullantemente a Georgia, tuvo algunas dificultades y sobre todo hubo una amenaza de que la OTAN podría haber intervenido, ¿no?, para defender a Georgia. Si no en esa guerra, pues a lo mejor en otra guerra en Georgia o en Bielorrusia en un futuro, ¿no? Y ahí se dieron cuenta que el armamento que aún así librara una guerra regional contra la OTAN, pues probablemente hubiese llevado también a la derrota, o los rusos lo vieron así, de Rusia, ¿no? Porque la OTAN, al fin y al cabo, tiene mucha más población, mucho más PIB, mucho más aviones, mucho más de todo, ¿no? Pues hubiesen perdido la guerra probablemente contra los rusos, contra la OTAN, en el caso de que se hubiese decidido a intervenir. Y entonces Patrushev, que tiene altas responsabilidades en cuestiones de seguridad y defensa, creo que es el director del Consejo de Seguridad Nacional, o el equivalente del Consejo de Seguridad Nacional en Rusia, pues optó porque el escalar para desescalar bajara el umbral en el que se iba a usar el armamento nuclear. No cuando se hubiese escalado a un nivel de gran conflagración bélica, sino desde que hubiese empezado casi los primeros disparos entre Rusia y la OTAN, o Estados Unidos, pues haber empleado armamento nuclear táctico, y no solamente para uso demostrativo, sino de una manera más táctica y operacional, ¿no? Básicamente lo que denominamos bajar el umbral de uso. Eso fue la doctrina, podríamos decir, 2,5, ¿no? La doctrina Patrushev, que eso provocó cierto escándalo, ¿no? Porque aunque desde luego se adaptaba a la realidad de que Rusia es bastante más débil que el conjunto de la OTAN y que Estados Unidos, también hasta cierto punto es políticamente poco realista pensar que se vaya a la guerra, a una guerra nuclear con la OTAN y con Estados Unidos, por un país o por un tan insignificante como pueda ser Georgia, ¿no? O cualquier república exsoviética, que salvo Ucrania, pues no valen la pena, ¿no? Y ni siquiera ir a una guerra nuclear por un país, ¿no? A menos que sea tu existencia, ¿no?, propia la que esté en juego, pues no se entienda, ¿no?, que emplear un intercambio nuclear. Entonces surgió la tercera ola, que es básicamente la que Kokoshin y otros intelectuales pues llevan promulgando desde los años 90, en el sentido que las nuevas guerras, después esto se puede enlazar con el tema de la guerra de sexta generación, así que lo dejamos un poco en reserva, pues las nuevas guerras pues hacen un uso intensivo de armamento a larga distancia y de precisión, ¿no? Y que la doctrina estratégica debería ser integral, en el sentido de que no solamente nuclear, la disuasión no puede ser solamente nuclear, integral se refiere a que tiene que ser nuclear y convencional, y sobre todo con armamento nuclear estratégico no nuclear a larga distancia. Esto está escrito por Kokoshin y por varios intelectuales más en libros de los años 90, 2000 y 2010, y se adoptó como doctrina en el año 2014. En la doctrina militar rusa del año 2014 se habló de disuasión prenuclear, predernaya, ¿no?, en ruso básicamente, porque después en algunos sitios se usa el término no nuclear, postnuclear, predernaya, ¿no?, o prenuclear es el término que usan en la doctrina, ¿no? Después otros autores rusos emplean otras palabras, pero prenuclear, en el sentido de que Rusia tenía que comprar o desplegar gran cantidad de armamento estratégico de larga distancia de precisión, es decir, misiles de crucero básicamente, aviación estratégica, para, en caso de una guerra con la OTAN y con Rusia, pues hacer coerción estratégica sin llegar al armamento nuclear, es decir, lanzar salvas de misiles de crucero contra infraestructura económica, puertos, aeropuertos, ¿no? Población civil, ¿no?, si se quiere amedrentar o hacer terror, ya después eso se escoge sobre la marcha, pero básicamente tener una gran capacidad estratégica no nuclear de ataques a larga distancia, y en eso consiste básicamente la tercera ola, ¿no?, de una disuasión integral prenuclear para conflictos que ahora son de mucha menor escala que en la Guerra Fría, y por tanto no hay que usar armamento nuclear si se quiere tener un plan de operaciones realista, ¿no? Y después la cuarta ola, pues básicamente está ahora en elaboración, es hipotética, no tiene por qué venir,
pero básicamente se refiere a que la superioridad nuclear americana en ciernes, que se está fraguando en este momento con los procesos de modernización nuclear que están comenzando en estos momentos en Estados Unidos, pues los rusos tienen un gran temor, eso se puede ver en las publicaciones de muchos estrategas y pensadores de temas de defensa rusos, que están al borde de una gran inferioridad nuclear, en el que Estados Unidos pueda hacer un primer ataque para básicamente desarmar todo el arsenal estratégico ruso, con salvas de misiles de crucero, incluso convencionales, ¿no? Y entonces, y las pocas ojivas que puedan sobrevivir, pues ser frenadas por sistemas de defensa antimisil que también se están comenzando a desplegar ahora y se están empezando a desarrollar. Y entonces, pues, están desarrollando capacidades nucleares exóticas, asimétricas, y que se podría denominar quizás de tercer ataque, son armas de tercer ataque. Sí. Que son los del... Estoy buscando un boli. Vale, son el famoso... Sí, toma nota, así me va para que no se nos vaya a sentir. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que me están surgiendo preguntas que después no te diré, porque, por ejemplo, claro, ahora que estás diciendo lo de defensa antimisil nuclear, ¿es posible con un Patriot, por ejemplo, derribar un misil nuclear sin que éste estalle? Porque, claro, puede liberar carga radiactiva y yo creo que a ningún europeo, bueno, los Estados Unidos porque quedan al otro lado del charco, pero yo no creo que a ningún alemán o algún país limítrofe con Rusia le interese que pase eso. Alemán, búlgaro, húngaro, rumano o lo que sea, porque también todo esto de la doctrina está muy bien, pero tampoco estaba claro, o los rusos tenían claro, o los soviéticos, dónde se iba a realizar estos ataques. Iban a realizar estos ataques sobre Alemania, iban a realizar ataques sobre otros países, porque ahora Alemania la tenemos absolutamente desarmada y lo que estamos protegiendo, no se sabe, entre comillas, por qué, son los países bálticos. Estamos haciendo una maniobra ahí desde hace meses y meses que, bueno, la gente que estamos en el mundillo a lo mejor sí que nos hemos dado cuenta, ¿no? Pero que, bueno, España también ha desplazado ahí una parte importante de las tropas pues, que se encuentra fuera, ¿no? ¿Qué países? ¿Había algún país sobre Alemania? ¿Sobre...? El empleo, sí, en los planes desclasificados se iba a emplear, curiosamente, sobre... Bueno, hay varios planes. En el plan polaco, creo recordar que sí se empleaba armamento nuclear, incluso contra el Reino Unido. Los pobres Pero, polacos. si no recuerdo mal, en el plan que desclasificaron los checos, se empleaba armamento nuclear contra toda la OTAN, salvo europea, contra toda la OTAN europea, salvo Francia y Reino Unido. Lo cual es bastante llamativo porque eran países que tenían armamento nuclear propio, ¿no? Su propia disuasión nuclear, no confiaban en la disuasión nuclear extendida de la OTAN, sí, y que estuviese en los planes, en varios planes del Pacto de Varsovia, que en caso de guerra, de Tercera Guerra Mundial, ¿no? Pues iban a emplear armamento nuclear táctico en países que no tenían su propia disuasión nuclear, refleja la gran utilidad que tuvo ese armamento para disuadir a Rusia, ¿no? A la Unión Soviética, porque refleja que preferían atacar países que no tuviesen armamento nuclear propio, y eso hubiesen sido millones de vidas que ese armamento nuclear británico y francés hubiese ahorrado a su población. En el caso alemán sí había planes de hacer un uso intensivo de armamento nuclear táctico, y la OTAN también hubiese empleado armamento nuclear táctico sobre suelo de Alemania Occidental, evacuando a la población antes. Es decir, sobre Alemania todo vale. En caso, hombre, Alemania todo vale. No haber empezado la Segunda Guerra Mundial. Y la primera. Y la primera, ¿eh? Después, la primera, claro, la segunda. Se vieron divididos allá por el este oeste. Pero Will, aprovecho, ¿sabes qué pasa? Que me encanta este programa y me encanta hablar con vosotros porque me pongo un poco en situación de la gente que estará viendo el programa ahora, como yo lo estoy viviendo contigo, que te estoy preguntando, pero lo estoy viviendo en primera persona, y me surgen preguntas que me es imposible callarme, porque... Vale, Inglaterra ha tenido la disuasión nuclear, pero no han sido con silos de misiles, han sido siempre a través de submarinos nucleares, SSGN, digamos, ¿no? O Alejandro Vilches me va a matar si no lo digo bien. Sí. Bueno, tuvieron armamento, Francia y Reino Unido empezaron a tener armamento nuclear en silos. Pero
Nunca he Sí, visto. el misil. Pero vamos, los quitaron de en medio, ¿no? Francia creo que fue en los años 90 cuando se terminó de quitar todos sus misiles basados en tierra, ¿no? Misiles balísticos, de alcance intermedio, no intercontinental. Y Reino Unido también, creo que fue en los años 60 cuando empezaron a confiar más en las fuerzas, en las fuerzas de bombarderos, ¿no? Y en los Polaris, que también eran unos Polaris Sí. bastante Los, específicos, ¿no? los de Porque los submarinos, ¿eh, Will? sí, porque eran Polaris, pero con un bus, es decir, están las ojivas y está el misil, ¿no? Y después hay un bus que básicamente es lo que lleva las ojivas aquí puestas. Las Mir. Y sí, exactamente. Pero como la Unión Soviética en aquella época tenía ya sistemas antimisiles alrededor de Moscú y en otros sitios, y los misiles y la cantidad de ojivas que iba a tener el Reino Unido eran limitadas, eran unos pocos cientos, ¿no? Y no podían desplegarse todas en submarinos al mismo tiempo, sino solamente los 2 submarinos que podían tener navegando. Tenían que hacer un uso bastante medido, ¿no? De cuántas ojivas, cuando empezó la guerra, pues tiramos 1 o 2 ojivas, a ver qué hacen los rusos, después tiramos más, ¿no? No es que fuesen a lanzar, a intentar destruir 50 ciudades rusas lanzando todo lo que tuvieran, ¿no? Era una Sí, sí. estrategia más realista, evidentemente, ¿no? Sí, 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 De sí. arrasar con todo. Pero claro, como ya la Unión Soviética en aquella época, en los años 60, estaban desplegando armamento antimisil eficaz contra ataques limitados, no contra miles de ojivas que podían ser a Estados Unidos, pero si en un intercambio mucho más limitado, las defensas antimisiles que tenían hubiesen sido efectivas. Y entonces desplegaron un bus muy específico que podía maniobrar en vuelo para desconcertar básicamente a las defensas antimisiles soviéticas de aquel periodo. Era un bus que no tenían Caray. los Polaris americanos, era un misil Polaris específico más avanzado, ¿no? Y bueno, eso como curiosidad, ¿no? Ya que también estamos tratando un poco el tema, y no muy conocido, ¿no? El tema del bus específico que tenían los misiles del Reino Unido. Y, y bueno, Porque ya está. Francia sí, porque no, porque eso que te preguntaba un poco sobre si tenían silos de misiles Sí, los actualmente británicos y no. los franceses, porque yo en Saumur, por ejemplo, tuve la gran suerte no tan solo de ver los que están, uno que está expuesto, sino los que no están expuestos, que son los misiles Pluto franceses, que Sí. digamos que es una cosa muy parecida a lo que es el Frog 7 soviético, y no recuerdo exactamente al misil norteamericano, que era uno que recuerdo que sacaba una gran cantidad de humo así que iba saliendo, no me acuerdo cómo se llamaba este. El Honest Ahora, John, el Lance, por ahí. Honest John Ajá. y el Lance, pero el Honest John creo ese es Sí, el que yo sé que hacía unas cosas, era una cosa muy extraña, era sí. algo muy raro. Pero sí, sí, era eso. Que yo he visto, bueno, que Francia tenía el armamento táctico, pero que me sorprende que ni en Google ni en ningún libro de los que tengo, de los muchísimos que tengo, no me hablaba o no he podido leer, honestamente es así, nada sobre silos de misiles en Gran Bretaña, Escocia o donde fuera, y Francia tampoco. Francia sabemos que es un país eminentemente nuclear, puede que de los más nucleares del mundo o de los que siempre ha apostado no tan solo por la energía nuclear, sino también creo que hoy en día también es uno de los únicos, sino el único, corrígeme si no es así, que tiene una planta de reprocesamiento o de volver a cargar el uranio gastado de las centrales de todo el mundo. Creo recordar que es así. Ujú. ¿Verdad? Es una que está cerca de la costa. He visto algún documental muy interesante. Y por Sí. tanto, Francia ha sido también el que ha vendido las centrales famosas a Irak, a la famosa central que se vendió a Siria, las que se intentaron vender a Libia. O sea que siempre ha sido un país que ha querido exportar esta clase y no sé si Irán ha tenido alguna clase de relación con sus centrales con Francia. No tengo, eso sí que es una cosa que desconozco. Bueno, los misiles que tenía Francia de alcance intermedio basados en silos, creo que se llamaban S-5, ¿no? No recuerdo ahora exactamente. Y en el caso británico se empezaron a desarrollar y a construir misiles también de alcance medio intermedio. Lo que no recuerdo ahora mismo es si llegó a desplegarse algún escuadrón, ¿no? Empezó a construirse, pero no recuerdo si se llegó a desplegar operativamente, en el caso francés, si se llegó a desplegar operativamente, ¿no? Hasta, ya te digo, hasta los años 90, si no recuerdo mal, finales de los 80. Misil de alcance intermedio, ¿no? Para alcanzar Moscú, etcétera. El Pluto era un misil de corto alcance que también decidieron dar de baja, ¿no? Quitarlo. Sí, sí, Exacto, sí, sí, ahora sí, sí, sí. solamente tiene armamento nuclear táctico basado en aviación, lo cual les deja una posición bastante
caso de guerra con Rusia, ¿no? Porque al fin y al cabo no hay no hay muchos Rafale que puedan disparar esa clase de misiles y con atacarte los aeródromos se acabó, ¿no? Se acabó tu situación nuclear táctica, ¿no? Tendrías que empezar a usar misiles balísticos. Pero bueno, son cosas que los franceses lo decidieron así y ellos sabrán, ¿no? Otros países como Pakistán, India, etcétera, pues se han conservado, o Rusia y Estados Unidos, etcétera, o China, sí han decidido conservar armamentos balísticos de diferentes alcances, ¿no? Incluso ahora ya Rusia y Estados Unidos van a volver a misiles balísticos de alcance intermedio, ¿no? Con el INF que básicamente... Los famosos, algo intermedio, te refieres a los famosos, por ejemplo, de su momento, misiles rusos SS-20, ¿no? Exacto, sí, sí, lo de los euromisiles. La crisis de los euromisiles. Exactamente, que hubo mucho, bueno, estaban la OTAN muy preocupada por esta clase de misiles porque, bueno, eran los que les podían crear muchísimos problemas, claro, en concentraciones, sobre todo de ataques masivos de la OTAN, pues lanzas un SS-20 y se acababa el ataque. Sí, y podía arrasar capitales europeas y los cuarteles generales en muy pocas, es decir, muy rápidamente, en muy pocos minutos. Casi no daba opción a la reacción, ¿no? Y al cálculo y a la negociación política. Fue una decisión soviética que no... lo que comentábamos hace un tiempo atrás, que decíamos que no había coherencia en el proceso de elaboración estratégica de la Unión Soviética, sino que algunos ministerios o oficinas decían una cosa, después los cuarteles generales hacían otra, y lo que pasó con los SS-20 es que los burós de industriales soviéticos pues tenían que desplegar un nuevo misil balístico intermedio, ¿no? Y decidieron pues que volara más lejos y con mayor precisión y con mayor número de ojivas, ¿no? Porque es el progreso, cada vez más lejos, más barato, más tal. Y entonces desplegaron el SS-20 sin ningún otro criterio que básicamente que el de la mejora tecnológica en prestaciones, sin pararse a pensar en las consecuencias estratégicas tan graves que iba a generar en la OTAN, ¿no? Que se iban a sentir muy amenazados de que la credibilidad estratégica de la respuesta flexible se iba a ver seriamente mermada, ¿no? Y eso podía desencadenar lo que después fue lo de los Pershing 2, los Greyhound y otros misiles que se desplegaron y que llevó a la famosa crisis del año 83, ¿no? De Abel Archer, etcétera, que se dramatizó también en la serie esta de Dachland 83, no sé si la has visto, y bueno, y que pasó... No la he visto, me vale, suena por el título, pero... Vale, pues básicamente es una espía de la Alemania Oriental que se introduce en un cuartel general en el que se terminan haciendo las maniobras de Abel Archer, ¿no? Bueno, y te cuento más cosas, ¿no? Una serie así dramática. Y bueno, transmite muy bien la mentalidad de crisis nuclear que había a principios de los 80, ¿no? Que fue extremadamente grave y realmente hubo gente en la Unión Soviética que creía que iba a haber una guerra, ¿no? Que quería que haya una guerra nuclear. Otra gente decía que eso es una locura, pero Andropov y otra gente estaba convencida de que era algo real, ¿no? No se sabe muy bien después si era solamente unos pocos, unos muchos, eso todavía fue una parte de los historiadores lo que lo tienen que investigar. Y bueno, eso sí, lo de... Y a ver, pues nos está acabando el tiempo, estamos llegando ya casi a la hora. Bueno, tampoco no te preocupes, entre 1 hora y 1 hora y 5 minutos no hay ningún problema. Todavía falta un cuarto de hora o así, tú mismo, eso, lo que tú veas. Porque es que además está siendo un tema muy interesante, estoy seguro que muchísima gente no tiene ni idea de lo que estamos hablando, o sea, porque yo soy el primero que me estoy quedando flipado y una vez más, pues como me pasa con mucha gente que me comenta aquí en el canal, pues cuando saco algún tema así curioso como este de la Primera Guerra Mundial, pues que la gente no lo conoce, pero es normal, es que hay tantísimas cosas que se nos escapan. Es más, yo te hubiera preguntado... es un muy buen tema también, porque tendremos después de ver el vídeo tomar nota. ¿Dónde tiene el armamento nuclear India y Pakistán? ¿Son silos? Silos no, tienen misiles. ¿O es para lanzar en avión? Tienen misiles, los misiles balísticos que tienen son móviles. Los tienen en camiones, básicamente. En el caso chino sí tiene silos, ¿no? En el caso chino tienen tanto lanzaderas móviles dentro de montañas, ¿no? Porque tienen como ferrocarriles dentro de montañas escarpadas y los van pasando de un lado a otro, y también tienen silos fijos. Pero básicamente India y Pakistán lo tienen como los SS-20, ¿no? En camiones, y van
Y después misiles de corto alcance como Pluto, como tiene algunos misiles también de Pero ese... camiones tipo el que lleva hoy en día el Topol, por ejemplo, camiones rusos de estos de 16 ruedas o No, de este tamaño. se parecen más a los misiles iraníes, ¿no? Que van como un camión más de aspecto comercial, ¿no? No, no creo que en el caso, tampoco he leído las prestaciones de esos camiones, ¿no? No tienen esa capacidad todo camino que tienen los topos, ¿no? Que tampoco que sea todo terreno, ¿no? Los topos al fin y al cabo tienen que ir por sendas Sí, muy sí, sí. específicas, y tienen apeaderos, es decir, no es que puedan ir campo a través y ir por cualquier sitio, ¿no? Son más bien una especie de todo caminos y por sendas que además se pueden vigilar, ¿no? Que no pueden, porque pesa demasiado, claro, si no se hunde, aparte que no solamente es el topol, sino que cada topol moviliza a una compañía de personal, ¿no? De escolta, de escolta electromagnética, infantería. El Litzbah, ¿Eh? por ejemplo, el Litzbah delante, ¿no? Para cargarse las minas. Sí, Que creo que Mr. X, Iago Rodríguez, lo tocó hace poco también en la web. Creo que no en la revista, pero en la web sí que hay un artículo muy interesante que habla del Litzbah. pues bueno, una vez vi un reportaje, no sé si era el telecanal Vesda o cualquier canal ruso, que acompañaban, después borraron ese documental, ¿no? Sí. Pero acompañaban a un topol en patrulla, ¿no? Y básicamente te ponían todo el orden de batalla de lo que acompañaba un topol y habían varios BTR-82, varios KMAS, eran básicamente casi una compañía, ¿no? No sería unas 100 personas aproximadamente, calculo yo, y varios vehículos, ¿no? De diferentes tamaños y era una operación bastante complicada, no solamente para un topo, no te digo ya si se despliega todo un batallón, ¿no? O algo así. Pero bueno, esto surgió por el tema de la pregunta de dónde tenían los indios y los pakistaníes, pues son tipo, se parecen más a los misiles iraníes, ¿no? Son camión de aspecto más bien comercial y no sé las prestaciones todoterreno que podrían tener esos vehículos, pero no los tienen en silo, básicamente porque tienen pocos y tienen que asegurar su supervivencia, ¿no? Más parecido quizás a los Scud y ese tipo de cosas, ¿no? Pero Bueno, también siempre tienen entonces, misiles. pero estamos hablando entonces de un misil de una potencia táctica, estamos hablando de misiles de una potencia de máximo 50 kilotones o incluso menos. Pues la verdad es que no hay demasiada información sobre el tipo de diseño de armas nucleares que tienen estos países. Ahí voy, porque eso a veces es lo bueno, eso también, ¿no? Efectivamente, es decir, de los pakistaníes se supone que tienen diseños chinos, de armas nucleares chinas. Y los indios, pues no se sabe muy bien de dónde han sacado los diseños de sus armas nucleares, ¿no? Probablemente de Rusia, pero bueno, no está claro del todo. Entonces no se puede saber a ciencia cierta, no es como la información, que tampoco es que haya tanta información, ¿no? Pero la información que hay sobre las ojivas rusas y americanas, que Sí, sí, algunos sí, sí te sí. puede por lo menos hay referencias, ¿no? Que a lo mejor son falsas, pero por lo menos hay referencias que te hablan que tienen de varias potencias variables, ¿no? Porque también en las ojivas ruso-americanas las ojivas pueden tener 150 kilotones, a veces 500, los puede regular a que tengan un kilotón, ¿no? Depende, ¿no? Y en el caso indio y pakistaní no se sabe muy bien, pero estamos hablando de potencias relativamente, no de megatones, ¿no? Sino de 50, 100, 150 kilotones aproximadamente, ¿no? En el caso de los grandes misiles, después en el caso pakistaní tienen armamento de muy poca potencia, ¿no? Los misiles NASR, que son muy parecidos a los Pluto, son misiles de unos 80 kilómetros de alcance, 50 por ahí, que básicamente pues tendrán 1, 2, 3 kilotones aproximadamente de potencia, ¿no? Y entonces, pues, pero por ahí, por ese rango, ¿no? No estamos hablando de los años 60 de la Guerra Fría, que habían bombarderos con bombas de 10 megatones y cosas por el estilo, ¿no? Eso no. Eso nada de nada, ¿no? Que se Porque sepa, ¿no? ¿sabes qué pasa? Que a la cultura general nos vamos de la bomba de Hiroshima a que estamos hablando de que eran 14 kilotones o algo así, 15, 20 aproximadamente, sí, por ahí. o 15, ¿vale? Estamos, pues las comparativas típicas que ves la cabecita, digamos, de la explosión atómica y después tienes la ZAR, ¿no? Que dices, madre mía, pero ¿a quién se le ocurrió lanzar el bicharraco este? Y es curioso que también solo lo hayan hecho los rusos, ¿no? Que Estados Unidos no haya querido hacer, porque creo que no han hecho ninguna de tantísima potencia, tampoco creo que les haya hecho falta tampoco, ¿no? El hacer una bestialidad de este calibre,
pero no deja de ser curioso, ¿no? La diferencia que ha llevado tanto la doctrina norteamericana en temas nucleares como la doctrina soviética en temas nucleares. Aparte que la Unión Soviética es muchísimo más grande en extensión y que los norteamericanos, ¿no? Y que no sé en qué programa lo dije, que los norteamericanos son una gran armada con un pequeño ejército y en cambio la Unión Soviética es un gran ejército con una pequeña armada, ¿no? Pues sí, en el tema de que comentabas del azar y de los diferentes tipos de potencia, los soviéticos y los rusos sí confían más en ojivas de mucha más potencia que los norteamericanos, ¿no? En un primer momento los americanos sí se basaban en tener mucho más megatonelaje, ¿no? En tener gran cantidad de explosivos, ¿no? Y después a partir de los años 60 en adelante se empezaron a basar más en la precisión, ¿no? Y en bajar exactamente, en la precisión y en la SEP, en el círculo de error probable, y en ir reduciendo el tamaño de las explosiones, ¿no? Entonces hay un gráfico que se ven cómo va evolucionando las megatoneladas, ¿no? De explosivos entre Estados Unidos y Rusia. Al principio se ve que Estados Unidos está muy por encima, después Estados Unidos empieza a bajar y sin embargo Rusia pues se va para arriba y el número de ojivas, incluso los americanos van aumentando, ¿no? Que van teniendo más ojivas que los rusos, pero después los rusos incluso superaron el número de ojivas, ¿no? Pero con mucha más precisión, ¿no? Y básicamente porque los americanos, una vez los rusos más o menos se equipararon a los soviéticos, se equipararon a los americanos, pues como ya las disuasiones de destrucción mutua pues se habían anulado, ¿no? Se llegaba a un punto muerto, los americanos fueron a lo que comentábamos al principio de la represalia, de la respuesta flexible y las opciones limitadas, que es hacer un uso más pequeño, ¿no? Para hacerlo más realista. Y de ahí que optaran por armamento nuclear de menos potencia y de mayor precisión. Ellos lo optaron de esa manera, ¿no? Para evitar ese punto muerto, por plantear opciones más limitadas, ¿no? Que es básicamente lo que ahora están reproduciendo los rusos. Ahora lo que están haciendo los rusos con las diferentes olas, ¿no? Pues básicamente seguir el mismo proceso que la OTAN y que Estados Unidos tuvieron en los años 60 y 70, ¿no? En el sentido que en los años 60-70 pues había una percepción de que la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia tenía superioridad convencional, ¿no? Y de ahí que la OTAN y Estados Unidos optara por un armamento nuclear limitado para tratar de compensar esa inferioridad convencional y hacer un uso nuclear racional, ¿no? No de destrucción de países enteros, sino a pequeña escala. Y ahora, como la situación se ha invertido, la OTAN ahora es mucho más fuerte que Rusia, pues no puede Rusia optar solamente en la destrucción mutua total, ¿no? Aunque no van a renunciar a cientos de ojivas y gran potencia, pero a la vez copia lo que hizo en los años 60 y 70 Estados Unidos y la OTAN, que es ir a lo que hablaba de la tercera ola, ¿no? De armamento, de la segunda y tercera ola, de bajar el umbral con armamento menos potente, e incluso la tercera ola, que ya no es confiar ni siquiera en armamento nuclear, sino para empezar a hablar el armamento estratégico prenuclear, ¿no? Estratégico, no, es decir, armamento salva de misiles sin explosivos nucleares. Después ya se pasaría al escalar para desescalar, ¿no? Pero la primera entrada sería con armamento no nuclear. Y la cuarta ola, pues sería el armamento nuclear exótico, como el Status, ¿no? El Poseidón, creo que lo llaman ahora. Sí, sí. Yo hice un reportaje en plan pionero hace cosa de un año y pico hablando del Status 6, ¿no? Estamos hablando. Exactamente. Que parece, no sé, hasta creo que Cristian lo estuvimos hablando un día. ¿Qué opinas sobre este programa? ¿Tú parece que es una cosa que es una chorrada? Porque tal como nació o tal como se dio a conocer, parecía que era algo muy preparado tipo RT o para hacerle propaganda o para dar miedo, ¿no? No porque no existiera, sino porque no se tenía información antes de que apareciera filtración, ¿no? Sin querer, ¿no? Sí. Bueno, en el Pentágono se toma muy en serio, ¿no? Como se toma en serio que lo están intentando los rusos. Después los ingenieros dicen que la viabilidad técnica es inviable, básicamente, ¿no? Que no se puede hacer ¿No? meter un reactor tan pequeño en un torpedo, ¿no? O en un submarino pequeño para hacerlo. Es decir, dicen que no que técnicamente, pues bueno, pues que eso, aunque por más que lo intenten, llegarán a un punto muerto técnico y no podrán seguir desarrollándolo. Pero que lo están intentando con de nuevo los rusos, pues parece ser que sí. Porque
Ya ha salido incluso en los papeles doctrinales como la revisión de la postura nuclear, y FreeBacon, que es un medio digital norteamericano, que básicamente es como un vocero del Pentágono, ¿no? Cuando el Pentágono quiere citar cosas, pues se lo comenta Bill Hertz, que es el editor de FreeBacon, y saca la exclusiva, ¿no? Y han publicado fotos, ¿no?, de las pruebas en mar que están haciendo. Sí, Y sí. además del estatus, ahora llamado Poseidón, pues están con otro armamento nuclear exótico como es el misil de crucero de propulsión nuclear, ¿no? Que lo siguen probando en enero, febrero, creo que hubieron las últimas pruebas de las que se conoce, ¿no? Sin éxito. También dicen que técnicamente, aunque técnicamente sí sería más factible que el estatus, por ahora no lo están consiguiendo, ¿no? Que se está estrellando y parece que no está teniendo buenos resultados, pero quizás se llega a un momento en el que, como desde un punto de vista teórico de la ingeniería sí se podría hacer, pues igual dan con la solución, ¿no?, técnica dentro de 10 años, 5, cuando sea, ¿no? Porque al fin y al cabo estas cosas se hacen a largo plazo, ¿no? No para tenerlas dentro de 2 años ya operativas, ¿no? Hombre, si lo tienen 2 años, mejor, ¿no? Pero toda esta cuarta ola se basa en el que lo comentaba, que hay un gran terror, o un gran miedo, o sobre que Estados Unidos tenga una gran superioridad nuclear respecto a Rusia. Esto ya viene de la época soviética, lo que hablábamos del año 83, de ese terror nuclear, ya venía en aquella época, es decir, esto viene. En Rusia siempre tiene esa mentalidad de cerco, ¿no?, de que va a venir a Occidente porque son más, esto es un continente, ¿no? Y siempre están con un poco de esa paranoia, a veces acertada, a veces no, ¿no? Bueno, Y los por Estados eso. Unidos también, Willy, Exacto, sí, ¿no? sí, sí, por eso. Porque esto que viene el coco, que viene el coco, Sí, para sí, eso también tiene series como The Americans, por ejemplo, ¿no? sí, sí, Que no. Sí, sí, claro, 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 claro. dices, No, bueno, bueno, sí, y lo de la sí. amenaza rusa, que ahora se culpa todo, cualquier cosa pasa mal, es Putin y la guerra híbrida y no sé qué. Evidentemente hay paranoia por todos lados. Pero La bueno, zona gris, ¿no? la zona gris, La zona- la paranoia occidental es que como que hay rusos infiltrados, hay hombres verdes en las sombras, ¿no?, manipulando todo, porque evidentemente es un país contra muchos países. En la paranoia rusa es al contrario, no es que sean pocos infiltrados, sino que son muchos países y que conjuntamente podrían destruir a Rusia, ¿no?, porque son más, como no está. Entonces, pues el miedo ruso es que la superioridad de la OTAN y de Estados Unidos pues deje su armamento nuclear inservible a la hora de usarlo, ¿no?, porque no ganaría un intercambio nuclear, entonces no sería racional amenazar con un intercambio nuclear que destruyese a Estados Unidos, y de ahí que se estén volcando hacia armamento nuclear exótico, ¿no? El Kirsal y otro tipo Sí. de armamento. El Sarmat y su gran énfasis en los nuevos misiles hipersónicos, ¿no?, para hacer un uso nuclear estratégico. Esto ya se nos va a ir un poco de tiempo, ¿no?, porque el escalar para escalar no solamente es armamento táctico, sino también se puede llegar en las últimas peldaños de las diferentes fases que se han descrito, el uso estratégico apoyando el desescalar, ¿no?, que básicamente sería, por ejemplo, lanzar algunos misiles de crucero contra Estados Unidos o contra algún puerto aliado, ¿no?, un objetivo civil militar, quizás no destruir Nueva York, ¿no?, pero sí una destrucción civil más masiva, pero mucho más limitada, y no amenazando con lanzar 300 o 500 ojivas, sino lanzar unas pocas ojivas. Pero como Estados Unidos tiene defensas antimisiles y las va a tener muy sofisticadas en un futuro, pues tienen que desarrollar misiles hipersónicos. Y entonces, para la manera que tienen para hacer esas opciones limitadas contra la OTAN y contra Estados Unidos, pues sería usando SARMAT con este nuevo armamento hipersónico, ¿no?, para poder lanzar solamente unos pocos misiles que pudiesen burlar las defensas antimisiles y hacer impacto, ¿no? Perdona que te interrumpa, estos misiles hipersónicos son los que salían en fotografías que anunció Putin hace un tiempo, que aparecían en la barriga de un MiG-31. Ese sería el Quetzal, el Daga, que eso es para más bien operacional o sea, para el nivel operacional de la guerra, 1000 kilómetros, 1000 y pico por ahí, es decir, misiles de alcance medio intermedio. Y ese parece ser que sí lo tienen bastante, porque tampoco han salido demasiadas imágenes detalladas, ¿no? Se ve cómo dispara el misil y después cómo supuestamente impacta, pero no se ven demasiado sobre el vuelo, ni el proyectil se ha visto en sí mismo, pero bueno, tampoco sería algo técnicamente muy, muy exótico, parece ser que sí lo tienen ultimado. El otro sería el misil disparado desde ICBM, ¿no? Y se supone que ellos dicen que lo tienen ya punto a pocos años de hacerlo operativo,
pero tampoco se ha visto demasiado, ¿no? En la presentación que hizo Putin hace un año, por ahí aproximadamente, entonces se veía mucho, que se veía también el misil de crucero haciendo cosas raras por ahí volando, que iba por Sudamérica, y después pues también salieron imágenes, unas infografías así un poco cutres y tal. Pero bueno, básicamente en eso consiste la cuarta ola, ¿no? Armamento militar exótico, que podríamos denominar de armamento nuclear de segunda generación. Perdón, de tercer ataque. Las armas nucleares se dividen en primero, segundo y segundo ataque, pero también tenemos que hablar ya después del postintercambio, que son las armas de tercer ataque, ¿no? Que son armas ya para escenarios apocalípticos, ¿no? Y de ahí que estas armas de tercer ataque pues no tengan reparos medioambientales, ¿no? El misil de crucero nuclear pues no se terminó, aunque Estados Unidos lo podía haber desplegado en los años 60, no lo desplegaron porque ya en aquella época su doctrina nuclear no iba para el uso masivo, sino un uso cada vez más limitado. Entonces un armamento para escenarios postnucleares que dejaba una contaminación tremenda, ¿no? Pues no era práctico, y ahí que lo desecharan, ¿no? A pesar de que ya lo tenían, no estaban a pocos años de poder hacerlo volar durante horas, ¿no? Sí. El motor funcionó, es decir, las pruebas que hicieron con el misil de crucero nuclear, pues funcionó, podría haber funcionado perfectamente. Pero bueno, como Estados Unidos no iba a ese escenario apocalíptico de guerra de intercambio nuclear, pues lo desecharon. Ahora Rusia, como para mantener su credibilidad nuclear, pues sí tiene que ir hacia las armas de tercer ataque, en el que se van a emplear después de que ya ha habido intercambios a niveles más bajos, incluso a nivel estratégico, pues para hacer creíble el uso nuclear, que ningún tipo de defensa antimisil lo puede poder parar, pues de ahí que desarrollen este tipo de armamentos, independientemente de que después sea muy contaminante, ¿no? Porque es que les va a dar igual, porque ya estamos en un escenario de guerra mundial, ¿no? Entonces, ¿qué más da contaminar el mar de Barents? Entonces, ¿tú crees que Rusia actualmente, para ir terminando, porque si no se nos va de madre esto, ¿tú crees que Rusia actualmente está apostando más por el armamento exótico que el convencional, incluso parando, como te diría, proyectos que han anunciado hace años ya bombo y platillo, como el Armata o la familia T-14, T-15, todos los que hay, todos los vehículos de la familia Armata, por ejemplo, junto a otras cosas que también podrían tirar hacia adelante, y lo están haciendo más, gastando el poco dinero que tiene la Federación Rusa, porque repetimos como te lo diría, o informamos a la gente, pues que de la Federación Rusa el presupuesto que tiene es inferior al que tiene la OTAN. Y estamos hablando de que el amigo Trump, o bueno, no digo amigo porque tampoco no es una cuestión de esto, pero está o se ha paseado por Europa exigiendo pues el gasto del PIB, pues que hace años que se tendría que haber hecho, y que, por ejemplo, Alemania, que es el más rico, digamos, de la zona europea, pues se está pasando por el forro, diciéndolo en palabras prácticas, cuando es un país que se ha dicho, no sé si es verdad, pero se ha dicho que actualmente tiene en funcionamiento menos carros de combate que tiene España. Sí. O sea que es curioso que Alemania pues no haya seguido un poco las directrices de la OTAN, ¿no? Se han vuelto pacifistas de golpe esta gente. Sí, bueno, ellos tienen una mentalidad pacifista, su cultura estratégica es muy antimilitarista después de la Segunda Guerra Mundial, en el mismo caso que Japón, ¿no? Y todas estas tendencias antimilitaristas ya se ven en la Guerra Fría, ¿no? Ahora lo curioso es que en la Guerra Fría la izquierda era más antimilitarista y la derecha, todos nos acordamos de Helmut Kohl, ¿no? Que sí era más parecido a Thatcher y a Reagan, era más de línea dura, pero en la izquierda siempre hubo bastante antimilitarismo, ¿no? Nos acordamos de Willy Brandt, ¿no? Y el espía ruso que tuvo infiltrado, que lo tuvo que hacer sí. Y el Partido de los Verdes también tiene bastante poder allí en Alemania. Exacto. Ahora la novedad es que incluso la derecha, Merkel, es bastante antimilitarista y quiere comprarle mucho gas a Rusia, es decir, darle mucho dinero para que puedan comprar más tanques los rusos y que después seamos los otros los que, el resto de la OTAN, los que tengamos que desplegar tanques en los países bálticos. O sea, tienen una cara los alemanes que esto es intolerable, esto no puede ser. O sea, no puede ser que construyan el Nord Stream 2, pongan a Schroeder a dirigir ese proyecto, le empiece a corromper la ley de política, y para que después el resto de la OTAN tenga que, una vez Rusia tenga un montón de dinero por el gas y por el petróleo para reconstruir su ejército, tengamos que ser el resto los que despleguemos tanques allí y pagar además los alemanes las campañas de Rusia en Ucrania, que te podrá parecer bien o mal, pero entonces ¿qué haces en la OTAN?
Salte de la OTAN y No, alíate no, con no, Rusia, entonces, ¿no? está claro, está ¿Qué claro. están haciendo así? Si te parece también que la política rusa en Ucrania, porque te puede pasar, esto ya es una cuestión subjetiva, pero si te parece bien, pues vale, cómprate el gas, salte de la OTAN y no nos pidas armamento nuclear a nosotros ni tanques. Pero si vas a pedir tanques y protección y limitar la política exterior rusa, vas a estar en la OTAN e intentar comprar las menos cosas que puedas a Rusia, porque eso va a ser dinero para su presupuesto de defensa. Esto, Will, ya son más consideraciones políticas de las cuales muchas veces pues es difícil entrar porque, bueno, hay gente para todo, hay gente muy desinformada o muy desinformada por una parte y por la otra, porque aquí no es Claro, claro. yanquis y rusos o de esto, sino aquí hay desinformación a muchos niveles. Puede Sí, sí, sí. que unos de estos dos hayan crecido mucho en el tema de desinformación y que puede que hayan sido los que han potenciado o repotenciado que en Europa pues haya muchos países de un corte más, un poco lo que decías tú, ¿no? Antibelicista, por decirlo de alguna manera, porque bueno, pues, no sé, es que, bueno, sí, Italia ha comprado el F-35, pero Alemania parece que no quiere ni oír hablar. También hace poco... no es bien el artículo de Christian David, el del F-35, el que subí hace poco en el canal. Ha sido un poco algo también de mi creación para hacer participar a la gente y creo que lo he conseguido, además. Y creo que hay mucha desinformación, también lo digo en este vídeo también, muchísima, porque el F-35 realmente es un game changer, un game changer, eso, un Sí, sí, game sí. changer, y no lo que está diciendo la gente. Puede costar mucho dinero, pero bueno, yo creo que es un avión que marca la diferencia. Honestamente, vale mucha pasta, sí, vale mucha pasta, pero bueno, Italia lo tiene, le ha costado mucho de pagar, pero lo tiene, Turquía ha pedido un montón, el problema que tiene Turquía es que ha pedido muchos, pero también está pidiendo los sistemas antiaéreos que no sé hasta qué punto le interesa a unos fabricantes del F-35 y a otros fabricantes de un sistema antiaéreo, pues que haya un país que tenga las dos cosas, o que estos que le venden a Turquía, pues estos puedan tener las dos cosas. No sé, esto da para otro vídeo Sí. de otro día, porque realmente son temas tan interesantes y tan desconocidos que hablar, bueno, tener la suerte de hablarlos con vosotros, pues es un gusto, que te diga. Yo estoy aquí en mi salsa, ¿no? Es Nosotros verdad, es encantados de hablar verdad. contigo también. Y te lo agradezco que hayas estado aquí y espero que también vuelvas aquí al canal porque, vaya, no sé si te ha quedado alguna cosa por decir Bueno, se o nos han quedado muchas, ¿no? En verdad, muchas, pero ¿no? sí, sí, pero bueno, Ah, eso es buena señal, eso es buena señal. lo mismo le pasó a Fran, ¿eh? También te lo digo que lo he hablado con él y me dijo, ostras, me he dejado de decir esto o lo otro. Digo, pues oye, en otro programa lo continuamos y además como podemos tomar nota de lo que se ha dicho, de lo que no, y a lo mejor alguna cosa cuando la dirás que dirás, hostia, pues esto me hubiera gustado decirlo de otra manera o no me he extendido suficiente. O bien Sergi, que soy yo, o Trufaul, pues me ha interrumpido y no he podido continuar, que eso también pasa, ¿eh? Que eso Ujú. también, a veces yo interrumpo, pero lo interrumpo porque ya no puedo más. Ya estoy diciendo, ¡ah, pero! Porque, ¿sabes qué pasa? Muchas veces me pongo en la piel de la gente que está viendo ahora este documental, ¿no? Y que le quedan, o tendría ganas de poder hacer como si fuera un directo y poder preguntar, ¿no? Podéis preguntar abajo en descripción e intentaremos, pues, o yo o Will responder a los que realmente pues valga la pena pues meter ahí una explicación o quién sabe, hacer otro programa y desvelar las preguntas, ¿no? No sé, no te quiero despedir yo, porque como eso es un hasta pronto, pues no sé, tú mismo, ¿qué quieres decir un poco hoy que has sido el protagonista de todo esto? ¿Qué te ha parecido? Pues la verdad es que ha estado bastante bien, ¿no? Todavía me esperaba que íbamos a pasar un buen rato, que íbamos a entrar en profundidad en algunos temas, pero ha sido incluso mejor de lo que esperaba. O sea que Piensa que ha llevamos sido una positivo. hora y cuarto, ¿eh? Parece que no, Vaya. pero me ha pasado Tú eres el tercero que pasa por el programa, el segundo lo voy a subir esta semana, no sé si lo subiré el viernes, seguramente el viernes, lo Ujú. subiré desde el extranjero, pero lo subiré. Y nada, pues oye, pues desde aquí decirte que esta es tu casa, vuelve cuando quieras, al contrario, te lo voy a pedir yo. Y que bueno, que espero que algún día también le hago el llamamiento aquí a Cristian, que yo sé que lo llaman de muchos sitios, pero que el que es especialista en la guerra híbrida y sobre todo en la zona gris, pues que algún día, pues si tiene a bien o tiene ganas o le apetece, pues que también podamos hablar del tema. O contigo también, ¿eh? Que esto Sí, sí. ya sé que... Muy bien, Will, Pues nada, encantado. sí. Gracias por haber Igualmente. estado aquí
Nos vemos, lo dicho, muy prontito y esto de aquí atrás cambiará, será otra temática. Bueno, Te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado sí, aquí. sí, 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 muy... No sé si está el SS20, ¿no? Esto me parece un poco... No, creo que son más antiguos, ¿no? A Tú ver, sabrás de esto, Carlos, más que yo. Ahora sí que te pongo en un aprieto, ¿eh? Algunos parecen... Los pues azules son de la Marina, seguramente. sí, 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 SS20 Ah, no estoy no, no seguro. está. Yo diría que no está, ¿eh? O No, es este. ¿Este? creo que no, creo que no. ¿No? ¿Poco? Creo que es un poco más grande. Es que también estoy acostumbrado al ver SS20 con el cono quitado, que se ven las tres Eh, ojivas puestas Mira, como pone si fuese un nombres aquí rabillo. debajo. Pone ¿Perdón? nombres. Que hay ¿Qué? nombres, tú. Hay nombres aquí debajo, pero no se leen. Pero a ver, yo creo que este es el Titán. ¿Titán o Titán 2? Este de aquí. Sí, probablemente sea el Titán, ¿Verdad? sí. ¿Y Sí. este es el Pershing, este de aquí? Sí, ese es el ¿Puede ser? Pershing. Sí, sí, inconfundible. Y este de aquí que se ve pequeñito, ¿no es una Eso es LCM? el ¿O algún GLSM que tipo? disparaba el B-52. ¿Verdad que sí? Que es uno de estos que llevaba las alas que, ¡pum!, que se desplegaba. Sí, exacto. Pues nada, oye, mira, esto es fantástico, tío. Esto ha sido el colofón del vídeo ya, ¿eh? Uf, madre, qué gana de subirlo ya y que la gente pueda decir, porque ha sido muy, muy, muy divertido, la verdad. Mucho, mucho, Igual. mucho, mucho. Sí, 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 me lo he pasado bien. Espero que lo podamos volver a repetir. Espero que se haya grabado, que no, ahora no sea la broma de que hemos estado aquí una hora y pico. Es, es un, Eso sería un desastre, claro. es un escenario que no me quiero ni plantear, porque esto sería ya Eso sí que es un tsunami, post-apocalíptico. sería un tsunami sería. Eso sería, vamos, arma nuclear de cuarto, vamos, de cuarta, ¿sabes? No de tercer ataque, de cuarto ataque, vamos. Bueno, Sergio, Bueno, nada, Will, encantado. igual. Estamos en contacto. Venga, Hasta saludos. pronto.